En este corto video te voy a enseñar cómo insertar un Socollab a tu especificación en AutoCAD Plan 3D. Bueno, nosotros cuando generamos un proyecto, el programa nos genera, por ejemplo, especificaciones que trae el programa por default. En este caso yo las eliminé. Bueno, yo aquí tengo una especificación, es la CD01T1 y aquí me faltan algunos componentes. Bueno, en este video vamos a cargar un Socollab. Una vez que nosotros tenemos cargada la especificación, vamos a venir aquí al Project Manage. Yo lo voy a dejar estable, ¿ok? En este caso, se van a posicionar en la especificación con la que están trabajando. En este caso, tienen que tener cuidado de cargarla en la especificación que están trabajando, ¿verdad? Bueno, le vamos a dar clic derecho, editar especificación. Bien. Cuando nosotros le damos cargar especificación, lo que va a hacer el programa es que nos va a abrir el editor de especificación. Aquí está. En este apartado, nosotros debemos de saber y conocer cómo funciona esta ventana o esta complemento de programa. Que hay videos donde lo he explicado, pero pues lo vamos a explicar igual aquí. Bien. Aquí tenemos el editor de especificación y es aquí donde nosotros vamos a contener los materiales. Todos estos materiales que están aquí son los que están guardados en el proyecto, ¿ok? Para que lo tengan en mente. Y estos materiales que están abajo son los que se encuentran en los catálogos en el cual cuando nosotros generamos la especificación, nosotros le dijimos al programa, ¿sabes qué? Esta especificación va a estar enlazada con el catálogo de tuberías válvula y pues en este caso accesorios y tuberías, en el cual cuando nosotros abrimos en automático la especificación nos carga los catálogos de donde fue extraída la información, ¿ok? Bueno, aquí vamos a ver dos casos o les voy a enseñar la forma de cómo agregar los accesorios a los proyectos. Miren muchachos, una forma es aquí. Si me voy al editor de especificación, yo aquí voy a tener por categoría. En este caso, yo voy a seleccionar el catálogo donde se conservan los accesorios, que en este caso es tuberías y accesorios. Ok, miren, aquí tenemos que aprender a hacer los filtros. Si yo quiero un Socollab, pues para eso este video va a ser enfocado a Socollab, le voy a dar en OLED y aquí me va a cargar, por ejemplo, todos los accesorios que son que pertenecen al grupo OLED. ¿Y cuáles son esos accesorios? Por ejemplo, lo que son los weldoles, los tredoles, los zócolos, los nípoles, bueno, diferente. En este caso, yo voy a seleccionar este zócolo, ¿ok? El zócolo que tenemos aquí. Bueno, yo puedo, en este caso, buscar el rango de, aquí tenemos para el rango, y es que muchas personitas a veces se equivocan porque piensan que de media a 60 es el diámetro de los zócoles. No, de media a 60 es el rango de la tubería donde tú vas a poder aplicar los zócoles. La norma dice que los zócoles lo podemos aplicar de 3 cuartos a 2 pulgadas y nada más. Si es de 3 pulgadas, pues ya necesitamos otros accesorios, ¿ok? Dependiendo del diámetro de la tubería, si la tubería es de 3 pulgadas, bueno, pues necesitaríamos insertar una T recta de 3 por 3. Si fuera una tubería, por ejemplo, ¿qué te parece de 20 y queremos reducir a 3? Bueno, ahí podríamos utilizar un weldole porque ya estamos hablando de 3 pulgadas. En este caso, los zócoles lo vamos a utilizar de 3 cuartos a 2 pulgadas. Yo voy a seleccionar este y le voy a dar añadir a la especificación. Bueno, aquí les voy a aclarar algo muy importante, muchachos. Aquí ya se agregó el weldole, vamos a buscarlo. El zócole, perdón. Aquí está, miren. Aquí está el zócole, pero aquí pasa algo importante. Aquí va a pasar algo importante. Miren, el problema de agregarlo de esta forma, ¿dónde se me movió la pantalla? Aquí está. Miren, el problema de agregarlo directamente a la pantalla es lo siguiente. Yo aquí voy a venir y, por ejemplo, yo voy a ocultar. Yo aquí puedo ocultar, por ejemplo, diámetros que yo no voy a ocupar. Por ejemplo, de media, un octavo, uno en un cuarto. Yo lo puedo hacer así y se vale, sí, sí lo puedes hacer. Y solamente vas a dejar, le das a aplicar y ok. Solamente vas a dejar los diámetros que vas a ocupar. Ahora bien, dependiendo el rango de tu tubería, son los diámetros que tú vas a dejar. Por ejemplo, aquí va la práctica. Si yo tengo una tubería, por ejemplo, de 3 pulgadas, bueno, pues yo nada más voy a dejar activo esto que está aquí. Este voy a dejarle de 3 cuartos, 1 pulgada, 1,5 y 2 pulgadas. Ahora bien, yo los estoy palomeando, chicos, pero recuerden, cuando nosotros queremos ocultar diámetros que no necesitamos
en los materiales, o sea, los diámetros que no vamos a ocupar, le vamos a agregar una palomita y de esa forma el programa no nos los va a agregar al proyecto. Ahora bien, yo aquí los palomíes solamente para indicarles, muchachos, que por diámetro, por ejemplo, de 3 pulgadas, para una tubería de 3 pulgadas, yo tengo que dejar el zócole de 3 cuartos, de 1 y media y de 2. Por ejemplo, para la tubería de 4, lo mismo, yo dejaría la tubería de 4 por 3 cuartos, de 4 por 1, de 4 por 1 y media y 4 por 2. ¿Ok? Yo tendría que dejar solamente sin paloma estos diámetros y estos diámetros que están aquí, yo les pondría la etiquetita, la palomita y de esa forma no me van a aparecer. Pero así sería. Ahora bien, lamentablemente, si a ti te falla la especificación, pues vas a perder todo tu trabajo que has hecho. ¿Por qué? Porque no tienes guardada la configuración en el catálogo. Ahora bien, yo voy a venir al catálogo editor y voy a buscar, por ejemplo, voy a cargar el de accesorios de tubería. Listo. Miren, en este apartado, muchachos, en el catálogo editor, yo voy a venir y le voy a decir OLED, ¿ok? Y voy a filtrar de igual manera los Socolet. Y si yo quiero filtrar por clase, presión de clase, le digo clase 3000 o 6000, dependiendo. Voy a hacer el mismo procedimiento aquí, muchachos. Miren, en este caso yo voy a duplicar. Duplicaré, nunca modificar el original. Clic derecho, le voy a decir duplicar componente, le digo crear. Listo, chicos. Miren, si se dan cuenta, aquí yo tengo una etiqueta que se llama copy. Ok, ya eso me está indicando que es una copia del material original. Ahora bien, yo les recomiendo que aquí en Manufacture, en esta etiquetita, ustedes le agreguen, por ejemplo, yo le voy a agregar YouTube, ¿ok? YouTube. Miren, si ustedes generaron una especificación con el nombre, por ejemplo, SSA, bueno, yo les recomiendo que todos los materiales que vayan a pertenecer a esa especificación, agréguenle esa etiqueta. Yo lo voy a hacer mejor, SSA1. Vamos a inventar esta, ¿verdad? Yo le voy a dar guardar en el catálogo. Miren qué acaba de pasar. Esto me va a servir para cuando yo necesite filtrar todos los materiales que pertenecen a esa especificación. Miren, ahí está. Solamente solo esos materiales me van a aparecer y yo lo único que voy a hacer es generar una nueva especificación, filtro los materiales y los agrego en automático. Ahora bien, si ustedes lo hacen de esta forma, que solamente envían sus materiales de los catálogos a su especificación, ese es un error fatal. Porque si a ustedes les llega a fallar su catálogo o lo pierden, no van a tener el respaldo en el catálogo. Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer en el catálogo? Bueno, miren, yo voy a venir aquí, dice copy, yo le voy a quitar la palabra copy. Para eso, nosotros le vamos a cambiar la descripción, le vamos a agregar los datos que necesitamos, ¿no? Tal y como lo necesitamos. Ahora bien, en Sign, muchachos, miren, yo desde este punto, yo puedo eliminar, miren, yo puedo eliminar los diámetros que no voy a ocupar. Bueno, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo voy a eliminar algunos. Solamente voy a dejar de 1 y media por 3 cuartos, por 1, por 2, lo quito, ¿no? Voy a eliminar los diámetros que yo no voy a ocupar. Solamente voy a dejar los diámetros. Por ejemplo, esto no lo quito. Solamente voy a eliminar algunos, nada más para que ustedes vean. Esto lo hago yo. Ahora bien, si ustedes lo consideran de otra forma, adelante, muchachos, no hay ningún problema. Yo cumplo con enseñarles cómo sería la forma de poder tener su control. Ahora bien, miren, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, de 3 y media, bueno, para esta especificación yo no lo necesito, ni tampoco de 4. Solamente voy a dejar de 3 por 1, o esta de 3 y un cuarto, no. Voy a dejar, por ejemplo, zócole para tubería de 3 pulgadas, de 3 cuartos, de 1 y media y de 2. Excelente. De 2 y media lo elimino. Por ejemplo, voy a nada más depurar hasta 4 pulgadas. Por ejemplo, si yo necesitara aquí, voy a eliminar aquí. Miren, aquí tengo mi rango. Miren, yo tengo una tubería de 4 pulgadas y quiero derivar a 3 cuartos, a 1 y media y 2. Listo, ya lo tengo. Lo único que hago es guardar y miren, chicos, ya tengo guardado mi Socolec, ¿ok? Ahora bien, la ventaja de esto es lo siguiente. Yo le digo, desde aquí lo puedo mandar a la especificación que abrí desde el proyecto. Le voy a dar añadir. Si se dan cuenta, en esta parte de aquí, a mí me aparece esta parte. Si yo tuviera 5 especificaciones abiertas, el programa me va a preguntar a cuál de ellas yo quiero agregar este elemento. En este caso, le voy a decir que me lo agregue directamente a D01 o si no, miren, yo guardo. Voy a venir al editor de especificación y si ustedes se dan cuenta, hemos perdido el Socolec, pero
recordar que le agregamos una etiqueta. ¿Ve dónde está la etiqueta? Ok, perdón. Voy a darle guardar acá. Ok, a ver, vamos a ver. Ok, le doy guardar. Listo. Aquí está la etiqueta. Voy a romper aquí este filtro. Voy a venir al catálogo editor. Igual rompo este filtro. Y le digo, ¿sabes qué? Fíltrame el material que se llama. Ok, perdón. Es que lo tengo acá en el otro catálogo. Perfecto, ahí está. Le digo, ¿sabes qué? Fíltrame el material SS1. Listo. Y le digo, este de aquí lo voy a eliminar. Lo elimino y voy a agregar este de aquí. Ahí está, miren. Listo, chicos. Ya agregué el material. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de tener sus catálogos? Bueno, por ejemplo, sus elementos identificados. Es que si mañana yo necesito crear una nueva especificación en el cual, por ejemplo, la descripción del material va a ser igual o varía poco, lo único que yo haría es lo siguiente. Miren, yo vendría aquí, yo duplicaría. Como este elemento, miren, yo ya lo tengo depurado con los diámetros de los zócoles que voy a ocupar. Clic derecho, duplico el componente, le digo crear. Voy a venir aquí a propiedades generales y miren lo que voy a hacer, muchachos. Lo único que voy a hacer es agregarle aquí, ¿no? Manufacture y a lo mejor, muchachos, no sé, solamente eso, ¿no? A lo mejor y le tengo que decir que es galvanizado, ¿no? Galvanizado. Listo, ahí está. Y le digo guardar en el catálogo. Ahora bien, si se dan cuenta, han desaparecido los materiales porque desde el momento que tú le cambias la nueva etiqueta desaparecen, pero no pasa nada. Miren, voy a venir aquí y miren, ya tenemos el SA1 y el 2. Miren, ahí está. Y ya tenemos nuestros nuevos componentes. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir guardando nuestros materiales. Bueno, así es como nosotros vamos a agregar nuevos componentes. Voy a venir aquí, archivo, guardar. Voy a cerrar aquí y lo único que voy a hacer, muchachos, es cambiarme. Esta especificación es a la que le acabamos de cargar el Socolep. Yo voy a venir aquí y voy a cambiar de una especificación a otra para que se actualice y es todo, muchachos. Ahí está. Miren, aquí tenemos el Socolep y lo podemos aplicar sin problema, muchachos. Ahí está. Miren. ¿Listo? Ahora bien, aquí me van a aparecer desde un octavo. ¿Por qué? Porque yo no tengo depurado ese diámetro. Y listo, muchachos, ya podemos trabajar. De esta forma podemos agregar un software al proyecto. Así que te invito a que te unas como miembro del canal de YouTube porque, bueno, voy a estar generando videos muy especiales solamente para los miembros del canal y también para las personas que son solamente suscriptores. Agradezco mucho por su apoyo, chicos. Espero que este video les guste, lo compartan y nos vemos en un próximo video.